Domingo Andreu S.L. es una empresa murciana nacida hace 30 años a partir de una carpintería metálica que, con el nombre comercial de Caexben, se dedica casi en exclusiva a la fabricación de elementos para sistemas industriales de climatización, ventilación y extracción de aire. Conductos en chapa lisa, helicoidal o flexible, realizados en aluminio y acero inoxidable. En esta nave, de 24.000 metros cuadrados que la empresa tiene en Mazarrón, es donde se desarrolla la producción de una variada gama de elementos comerciales imprescindibles para la construcción de grandes instalaciones de extracción de gases, de humos, conducciones de altas temperaturas, climatización de naves industriales, centros comerciales, restaurantes u oficinas. Nada más acceder, este gran almacén de componentes y piezas de recambio nos hace intuir ya la magnitud de esta empresa y la multitud de elementos con los que trabaja. Si bien para la fabricación de sus productos utiliza sencillos procesos, dispone de una gran variedad de maquinaria específicamente destinada a operaciones de corte, troquelado y conformado. En la sección inicial de corte de chapa, esta línea suministra la materia prima al 50% de los procesos de la planta. Partiendo de grandes bobinas de chapa galvanizada o de acero inoxidable de diversos espesores de hasta 6.000 kilogramos de peso, se cortan de forma longitudinal y transversal las chapas que posteriormente se emplearán para conformar tubos cilíndricos. Para introducir la chapa en la máquina se colocan las bobinas en las devanaderas por medio del puente grúa y en su interior una serie de rodillos se encargarán de ir enderezando y aplanando la chapa para permitir su posterior corte conforme a las medidas programadas. En la misma sección, pero empleado principalmente para la fabricación de elementos que conforman los accesorios de ventilación, un equipo de corte por plasma se encarga de seccionar chapas planas, según una distribución optimizada de formas, de manera que se maximice el número de piezas a cortar, minimizando el desperdicio de material. En ella se fabricarán, por ejemplo, los segmentos empleados para la fabricación de los codos de unión de tubos de ventilación. Codos que se conformarán a partir de 4 segmentos que, tras adquirir forma cilíndrica en un rodillo para cilindrar, serán posteriormente soldados sus 4 tramos mediante esta máquina de soldadura continua con hilo de cobre. Tras ello, una máquina perfilará y cerrará sus uniones, haciendo posible el ensamblaje de piezas como estas, con hasta ángulos de 45 grados que permitirán la unión de un conducto con otro o incluso directamente a una caja de ventilación. Gracias a este Gore Locker se emboquillarán con goma al objeto de aislar tanto mecánica como eléctricamente los conductos de los equipos de climatización. Partiendo de una lámina de chapa, empleando esta cortadora de círculos, se obtienen estos elementos circulares que seguidamente se utilizarán para elaborar extractores como este, utilizados en las salidas de humos. Tras el trazado de las aspas que le darán forma, se soldarán con soldadura discontinua por puntos. En esta otra sección, los operarios trabajan con una punzonadora de control numérico dotada con un almacén de herramientas en modo revólver que, dependiendo del útil aplicado, realizará diferentes operaciones. En este caso, marca una chapa de la que saldrán hasta 6 puertas para cajas de ventilación. En esta plegadora de control numérico, que permite definir parámetros como el ángulo de doblado, se dará forma a las piezas necesarias para el ensamblaje de las cajas de ventilación. Una vez conformadas, se les aplicará un recubrimiento de espuma aislante con la finalidad de minimizar las emisiones de ruido procedentes del motor de impulsión que los operarios instalarán en su interior. Otro de los productos que Caexben fabrica son los tubos helicoidales para ventilación o extracción, proceso que se realiza en esta línea completamente automatizada. Una bobina de chapa galvanizada, de un ancho determinado, alimenta a esta máquina que, mediante rodillos, conforma una hélice uniendo los bordes, de forma que genera un tubo helicoidal continuo que se corta al largo deseado de forma automática, dando comienzo automáticamente a la formación de uno nuevo. Cambiando el útil de la máquina se pueden fabricar tubos de diámetros comprendidos entre 100 milímetros y 1600 milímetros. Con esta formadora se fabrican codos rozados, que se aplican en las salidas de humos de cocinas y chimeneas domésticas.
Un producto muy conocido y versátil es el tubo flexible de aluminio. Se fabrica en esta línea automática a partir de un eje de aluminio de 8 centésimas de milímetro de espesor, que se introduce en una perfiladora donde diferentes rodillos irán moldeando los surcos en el material. Al final, unos rodillos guía unirán helicoidalmente la banda con surcos, formando tubos de hasta 5 metros que serán automáticamente cortados por la propia máquina cuando su extremo alcanza la distancia del sensor tarado a la longitud deseada. Un tubo que, por compresión y gracias a su estructura de acordeón, se reduce a poco más de 1 metro, permitiendo así reducir espacio en su almacenamiento y transporte hasta su instalación final. Con esta otra máquina se fabrican tubos de acero inoxidable que, en este caso, son indeformables. KXben cuenta con otras máquinas para la fabricación de tubos lisos en función de su diámetro. Mediante un proceso en 3 fases, se curva la lámina, se pliega la directriz del tubo mediante rodillos y, finalmente, se le somete en un extremo del tubo a machimbreado o moleteado, de forma que se reduce el diámetro del tubo para poder ser así unido con el siguiente. Tubos que, en unos casos de forma manual y en otros automáticamente, se paletizan y se trasladan hasta el almacén. Una máquina curiosa es esta, de inyección de lana de roca, el aislante empleado para las conducciones de climatización. Para ello, se introducen 2 tubos, uno dentro de otro, en una máquina que inyecta el material a presión procedente de esta tolva en el espacio libre entre ambos tubos. Para aplicaciones especiales se emplean tubos lisos de acero inoxidable, que se producen en una formadora de tubos y se sueldan por medio de una máquina especial de soldadura TIG, una tecnología de unión que se caracteriza por emplear un electrodo permanente de tungsteno, presentando la ventaja frente a otras técnicas de unión por aportación de material como la del hilo de cobre, de obtener cordones de unión más resistentes, más dúctiles y menos sensibles a la corrosión, que proporcionan acabados más limpios y estéticos para aplicaciones con tubos a la vista. En la sección de prensas hidráulicas, con matrices y útiles, se fabrican otros elementos como estas caperuzas para las salidas de agua y aire de los conductos que podemos encontrar en tejados. Esta otra prensa, con este útil, realiza rejillas de ventilación. O esta, que se encarga de manera minuciosa de doblar las piezas de cierre de las cajas de ventilación. Junto a la fabricación de estos elementos, en KXben también realizan el montaje de productos más complejos, como son las cajas de ventilación, donde a los perfiles y tapas anteriormente fabricadas se les unen el grupo motor, el grupo extractor, las correas de transmisión y algunos accesorios. Para el desarrollo y control de toda la producción, la empresa cuenta con una oficina técnica y un departamento de producción donde no solo se diseñan los productos y se desarrollan los procesos de producción asociados, sino que, cuando es preciso, se desarrolla maquinaria para operaciones específicas. KXben dispone de un gran almacén que contiene un variado stock de productos terminados, accesorios y productos fabricados por terceros al objeto de hacer posible el suministro de instalaciones completas a sus clientes. Sus productos más innovadores son cada 2 años presentados a los expertos en climatización, el prestigioso Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación y Refrigeración, que desde hace 25 años se celebra en IFEMA, el recinto ferial de Madrid. Con una plantilla cercana al medio centenar de personas, la creciente expansión nacional de esta empresa ha llevado a la instalación de una segunda fábrica a muy pocos kilómetros de Valencia, dedicada a la fabricación de conductos de sección rectangular, contando además con 6 delegaciones que se encargan de distribuir sus productos por toda España. Instalaciones de extracciones de gases, de humos, conducciones de altas temperaturas, ventilaciones de naves industriales, restaurantes u oficinas, se construyen gracias a los productos fabricados en esta empresa murciana que nos permiten a los ciudadanos disfrutar de espacios más confortables y habitables.